y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Voy a decirlo en cuna. Tú le callaba. Mimmi burrigana. Jesús chega, sedani ki gusmar soy sundo, pammachi ebuge garrito le sundo. Esa pingan pammachi sa pingana. We marsega burrigan sega uluar soy sundo, e babgan se uluar do mera chamarda kenyan dummacheye. Jesús de nekunai dai de gua istarito. Cuague se bulesto. Soy de do esa pinganga. Merde isogo mimiganga burriganga. Burriganda que danse y maimala. Weo pira dule marcuague burrigaño ni maladi. Agadite soy sundo babi garmait. Tu le we mimigaño pira bab e garmait abingasur dibe nimnekidogo surye. Jesús burrigana na ona kuchundo arrigane ki mesito ega bab segornai cuarto buenaca. Hoy les quiero hablar acerca de los niños. La semana pasada el hermano Leno le habló acerca también de la familia. Vega sumas mardo neguyaki neiselegechi. La relación entre los padres y los hijos le hablaron la semana pasada. Babugana mimigambogua igualika gurgebe neisergebe. Pero en esta ocasión hoy vamos a hablar acerca de, el tema de hoy es: los niños son del reino de los cielos. Los niños son del reino de los cielos. Purwigana babdumanei selemai katkumo yesoido guenatkan. El título de esta prédica, de este mensaje o sermón es: no impidáis a los niños. No impidáis a los niños. Ammar burege mi summa ilegoedi, ammar dakodo, mer mimigana egasoye surye, iglesia vegachurie, pap vegachurie. Todos nosotros los adultos pasamos por la etapa de la niñez. Todos los adultos pasamos por ese proceso de crecimiento, por el proceso de maduración, hasta llegar a nuestra edad de adulta, vida adulta. Pero en el pasado, todos los adultos que estamos aquí, fuimos una vez niños y niñas. Amén. Amén, iglesia. Pinago liam maruegi bukwat sergan patsan sergus bui maladi. Kuenakan yan mardakar guabipi guagualu lesat pinana do kuenakan. Peya guabesi penambesidi. Piriga marnasat kine pebis mardo punolo goe bebiles to. Papesidi sa pinguabesidi piriga marnasat kine machipi machigua goe bebiles to mimmi besco chamardo pela gom le da cargua ammar guena campurui gudigus marmodo. Amén. Todos pasamos por ese proceso. Y los niños han estado en diferentes lugares. Cuando tú vas a un pueblo, a una ciudad, cuando tú vas al cine, a un estadio, cuando vas a una actividad,
cuando vas por las calles, siempre te vas a encontrar con los niños. Por donde vayamos, siempre y siempre va a haber niños. Pia buena kanan marnatibe. Nekwa burburwiwanse, nekwa burdummaganse ga. Dakarigua pia todo leget ayache bedoy de dibe. Ibia pur leget nei buy malayapa bedoy de dibe. Igarba begudi dibe. Pia benao buena cañe. Purrigana pe abinguodo. Amén. Los niños están por todos lados. En la época de Jesús, también los niños estaban ahí. Pamachiwenamneki, gudiunni, mimmi burrigana, gudimodo. El próximo domingo se celebra Día del Niño. Baidito getanikitine, iba nonado purriganga diba no sakaropana mayarnaike, pule burrigana. Gangu gudi bedake, ega iba hábiles adiba gwen, ega iba uno leget. Los niños son tan importantes hasta que el gobierno ha apartado una fecha para celebrar el Día del Niño. Nosotros como cunas tenemos la tradición o la costumbre que cuando viene un huracán y nos salvamos de esa naturaleza, de ese fenómeno, siempre decimos, por causa de los niños nos salvamos. Anmar dule mala, anmar durda cardosoget. Burwadum malam marginastive, anmar dakargua, neibi bichichurdive, anmar soidodo, purrigan. Anmar bendacier. Cuando en una comunidad hay fiesta, ya sea carnaval, ya sea aniversario, ya sea de un saila o cacique, lo que decimos es, primero los niños van a comer. Iba no socar dibe nekebur bawenguine, saila de un madiba dibe, o nekebur pila no sative, o nekebur dakargua, amba kunonikide iba dibe buenakan, anmar soy todo. Urriganinse más con nudaqueña. Los niños están por todos lados. De igual forma, en la época de Jesús, los niños también estaban presentes. De eso cuale pan machiba gangine, purrigana gudimodo. Purrigangagi, summa le queda bele modo buenaca. Igi be mitto malo di bambega summa in maloda. Número 1. Traed a los niños a Jesús, porque los niños son parte del reino de los cielos. Número 1, traed a los niños a Jesús, porque los niños son parte del reino de los cielos. Tiene mucho eco, cuidado hermanos. 9, versículo 13, la primera parte dice, y le presentaban niños para que los tocase. Eso es lo que vamos a ver. Y le presentaban niños para que los tocase. Los niños siempre siguieron el ministerio de Jesús. Sokwen yan mardako de buenakan, purrigan seda so yan mar Jesús chega, y bigarie, pabdum madigar maidi, enei sele maidi, purrigangat kumodo buenakan. De eso cuale purrigan gudi daliar modo buenakan. Jesús, babgaya burba mimi digua, we purrigan gudi modo. En muchas escenas de la Biblia, sobre todo en los evangelios, aparece escenas o cuadros o situaciones donde los niños son protagonistas, son personas que juegan un papel importante en esa situación X. Babgaya burban maregative, piali mataba que summa lenait, pamachi, dakargo cualulesat, eburguisachega, evangelio soge diguenakan, anmarabso dele, pukidar sunma lenado purrigangi.
Purrigana dakargua, imbagüena, pabdumma de yarbana y gudagodo. Por ejemplo, si empezamos a recordar un poco los pasajes o los textos de la Biblia, vamos a poner un ejemplo acerca de una niña de 12 años que Jesús lo levantó de los muertos, o cuando ella estaba muerta, Talita Kumi. ¿Se acuerdan de esa palabra? Niña, a ti te digo, levántate. Buena cambe marebin sadibe, mimmi dakargua, punor birgam begaka bonikat, burguismai, naneise Jesus doño nigua, aneisega, mimmi punor burguarmait, birgam begaka bonikat kala, soy dedo, mimmi ambega soge quiscu. Otra de las escenas podemos recordar cuando la multitud no podía tener acceso a la alimentación porque ya era tarde. Dice que un niño tenía solamente 3 peces y 5 panes. El niño dio lo que tenía y la multitud comió de ese milagro. En la escena vemos niños trabajando. Amarevin satpardibe, urrigana dakargua, machipi, madu, unniguatale, uaukabagua, pelaguana sedi, dule miliatar, merguedi, bamachiga uñoniki miliatar mergued, nabirgunnega, pavo melosto, amardayo, urrigana arbanado Biblia. Entonces, los niños siempre están disponibles para el reino de Dios. Los niños son las personas que siempre están abiertas, son criaturas que siempre están dispuestas para recibir el reino de Dios. Anga pastor barwan soge gisundo purigan buarbaet, purigan di bega surya sogo suli, purigan di guak di soy sundo pabi garitoget. Purigan gabe summa quisti be babga ya burbagine, pergusa de gabe soy te dibe, tua baba vingabie, Paule purrigan di vega cargano una cosa buena acá. Purrigan era esto. Qué precioso, qué hermoso, mi hermano, ver a los niños levantar la mano para recibir a Jesucristo. Los niños siempre están dispuestos. Guagua, purrigan aguditado, pavigar guiar vaega, purrigan vega suria sogo surdo, mimigana guagua, pavigar y summa lealide, egua que yona, egardo bauga, purrigan eda esto buenacan, mimigan eda esto buenacan. Entonces los padres dice que traían a sus hijos cuando seguían a Jesús. Y muchos presentaban a sus hijos a Jesús para que los tocase. Dice Marcos capítulo 10, versículo 13. Buki dardakargua na mimigan buladi dani mardo pia pamachi si pamachi nabire ebu mogaga pamachi maidake guega guenakan. Un ejemplo. Purigana mierda idadoa ansegoter pastor pemar purigan pemar puki derbegi punyanat pemar purigan diobdaet igarbar dibe escuela gendibe anmimmi sunader dibe puki derbegi purigan buide ke diobda malat pait pa familia mal pastor ane bubie an saludar sabie maganda que pastor. Hay muchos niños que hacen eso aquí. Yo me imagino que también era así. Yo que soy pastor nada más. Hay niños que le gustan que me saluden. Por la calle me dicen, pastor, hola, pastor por acá. Son niños que saben, que reconocen que es su pastor. Entonces yo me imagino que en la época de Jesús era igual. La gente quería llegar a Jesús porque Jesús tenía más poder, más autoridad. Jesús todavía era más famoso, vamos a decir de esa manera. Tío pira guaninza modo van machi iba gangine van machi se aburrigan na warma y bimodo na nabi modo ibigala Jesús tina pela goble dule wisto guenakan igida cargua kangu gudi. Amén. Amén, iglesia. Pero el asunto especial, amados hermanos, es que los padres, dice, traían a sus hijos donde estaba Jesús. La responsabilidad de nosotros como padres, como madres, es traer a nuestros hijos a los pies de Jesucristo.
No es la responsabilidad del pastor, no es la responsabilidad del líder, no es la responsabilidad del maestro, sino más bien es la responsabilidad de papá y mamá de traer a sus hijos a donde está Jesús y presentarle. Buena kandakargua purrigan odurday malat pastor dummagan gudi malat kisi surdo bemimmigan adakargua babse sedet nambesidi bapesidi pegisido dakargua bemimmi pe Jesús chebesede de gabe oyonaet. Amén. Pegisigoenat bemimmi sursiar. Es tu hijo, es tu responsabilidad. La gente en la época de Jesús traían, amados, llevaban a sus hijos para que Jesús pudiera tocar a sus hijos. Puleiskanada y levedake. Pamachio ibagangi. Napabgan na mimmigan semado Jesús ega oyo gega wio biguena kanan margumo gargebdo anma la mimmigan yala makergebdo guenakan pastor sulitosa eodurda que de maestro suli nambesit papesit pebe mimmigi beala makue pabga ya burba llega summaket iglesia se sedaget pebe gala makue wala bigwe mimmigan neki beles mardibe yawai tacha besisa be ardibe guenat pebe be meliardo iglesia se nanemia nao sursoge bemia nao sursoge papesit nambesit tegi sulitosa pepam negito ganneise bedani dibe mimmi beseda mo gargebe we amarga oyolele yo pirago buena canal marsamo gargebdo. Yo no sé cuánto de nosotros dejamos a nuestros hijos, a nuestras hijas en nuestras casas encerradas bajo candado, amados hermanos, porque nos dijeron yo no voy a la iglesia porque hoy quiero quedarme en la casa. Es una irresponsabilidad, porque la responsabilidad de papá y mamá es decirle, vamos a la casa del Señor y usted va conmigo. Wean mararbay di guenakan, mimmigan seda get pam negito gan naise. Pienan mimminan mo di bemeran beisogo. Anmar mimmigan spiana de wegisi. Attaisi. Mimmi beseno ni di beguenat, penagabasie, pavga yaburbay togega. Ammar emidina pasurata ida barto guenakan. Pegan huesido y mamá me pinna bena merbeki tú soy malo. Cuando tú vienes con tu hijo a la iglesia, tu hijo tiene que ocupar su lugar para escuchar lo que va a decir el pastor, para escuchar la palabra de Dios. Amados hermanos, el objetivo de los padres es que sus hijos conocieran a Jesús, ya que ellos sabían por su testimonio quién era Jesús. Y te hago una pregunta en esta tarde: ¿a quién tú le presentas a tus hijos como ejemplo? Estos padres en Marcos capítulo 10, versículo 13, tenían como modelo, tenían como ejemplo para sus hijos a Jesús. Pero te hago una pregunta en esta hora: ¿quién es tu modelo? ¿Quién es tu ejemplo para tus hijos? Buena cañe, Marcos 10, 13, guine, huevagan mimmigan ibigas espeinse Jesús llega. Huevagan wisto, huevan machi Jesús, sogedi, hueiniki guadi, tulen napirraguadi, babe machi, nasana cuanapana y se barmialit, dule dakar bab sorda, babu guage, bab pinsait, kaya burbanuet ki sunmaidi, hueburan mimmigangan, oyo goye, te su cuan mimmigan anasedoye, ega soge garsoy sundo, hueyo peguergev da kenye, ambega huesedo gita buena soy modo nambesidi, papesidi dakar gua, tu abe mimmiga pe oyo mogoe. Ega besogo Messi ogua, when azuli when akan o Superman yobdao, o tu abe mi squadavdi, be mi senegisteribe, tu ayo pegubie, anga sogar soido, dakargua, hombre araña, Spider-Man, sunanga soido when akan, emis nado. Tu abe mi dakargua, ega be oyo nawe, emis sedon bega soidanido, wedule mar, fútbol ki todo mala tummaganguna nanaidi, when akan dakargua, película ki Batman, Robin, no maladi, aba burkana, when akan dule wargo en bedi be maidakedo, purba ogua, pincedo ogua, we Jesús nugat, pegisido be mi miga oyo que tu edule, wenat. Es tu responsabilidad, amado hermano.
En vez de que tú presentes a tus hijos a los famosos de Hollywood, a los cantantes, amados hermanos, o a los futbolistas, etcétera, quien sea, tú conoces a alguien mucho más mejor que ellos, amados hermanos. Tú conoces a alguien más grande que Messi. Tú conoces a alguien más grande que Shakira. Tú conoces a alguien más grande, mi hermano, que Rambo. Tú conoces a alguien más grande que Spider-Man. Tú lo sabes y tú sabes quién es. Es Jesús de Nazaret, que cambia vidas, que cambia corazones. Y tú tienes la responsabilidad de decirle a tu hijo: aquí está, este es el verdadero hombre que puede cambiar vidas. Tegitito guaguenat. Pego a getiri na yo bandaido. Pule arbet pipini cabeito. Muchos presentaban a sus hijos a Jesús para que los tocase. Amará versículo guinay. Pule arbet ni cabeito. Memar mimigan sedi nada seno ni nana huesega. Chiran bedaido. Ustedes que han traído a sus hijos a la iglesia, yo los felicito y estoy feliz por eso. Kati mimi seda geitosa. Argei pastor vos si de tesoge akarsuli guenat sedage. Número 2. No impidáis a los niños, porque son del reino de los cielos. No impidáis a los niños, porque son del reino de los cielos. Mer mimmigan soge pedinao sur iglesia. Mimmigan moga babigar. Y los discípulos reprendían a los que les presentaban. Versículo 13. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Esa pingambamachi, esa pingandina, mimmiganse a kauluart, akaebabuganse uluardo, necuna do buena candáis. Empezaron a reprender Pedro, Juan, Jacobo, Bartolomé, Felipe, Judas. Wedule malaguenakan, dakarigua, pabugan dur makali, mimigantana gwen, Jesús chega, wali kuegala, itu gusku, sulibe mardi, mera chamalo dummache. Dummachum manet pedai sursi. Dummat, dakarigua, pabuga yaburba, summa kuchi pedai sursi, mera chamarguelo ese. Ellos reprendían, empezaron a impedir el acceso de los padres y de los niños hasta llegar a Jesús. Empezaron a impedir. ¿Por qué, mi hermano? Porque los discípulos pensaban que era algo molestoso para Jesús atender a los niños. Porque los discípulos pensaban que era pérdida de tiempo para el Maestro Jesús. Y por eso lo reprendían o lo regañaban, amados hermanos. Porque pensaban, no, los niños son los niños, no son importantes para mi Maestro. Buena cañe. We Jesús esa pingan binsana y guardo. Ar burrigan de wedi así. Awedi pinsa burrigana. Binsa da cargua an Maestro Jesús el tiempo gadago de guachi gadago. Te su cube mardi suli. Burrigan a buena cansoile na y guardo. Amados hermanos, ¿cuánto de nosotros hemos impedido a los niños venir a Jesús? ¿Cuántos de nosotros hemos sido los Pedros, los Juanes, hemos sido los Felipes que hemos impedido a nuestros hijos, a nuestros niños en venir a Jesús? Buena kanan marwegi bukwat, wala bigwa mar Pedro galana guzmala, wala bigwa Felipe burba ansedi, wala bigwa dakargwa Juan gala ambiñis mala. Wala bigwa pabe sa pinganyo piragwa an marguena kandamala an mimmigan soy di malat pedi suli mimmi. Wala bigwa an mariglesia se nonikile mimmiga soy do nemaga pa todo na pedi pe soñado mimmigan pegati Jesús asurie. Pe mimmi nekkibe obestibe guenat, nekkibe mimmi besistive, toa vega cuega la buena can, mimmiga be Pedro yo pesoña modo, maestro wedi pega chulitosa, wedi sergangat pesoña ido guenat.
Cuando tú llegas a la casa de Dios y le dices a tu hijo o a tu hija, vaya a jugar, porque no puedes controlar a tu hijo, o dejaste a tus hijos en la casa con alguien, entonces estamos practicando el espíritu de Pedro, el espíritu de Juan, el espíritu de los discípulos de Jesús que impidieron a los niños acercarse a Jesús. ¿Cómo puedo impedir a mi hijo en no acercarse a Jesús? Cuando no tomamos en cuenta a nuestros hijos, cuando no tomamos en cuenta a los niños que vienen a la iglesia, Purigan iglesias no le quit ambasurdai dibe buenacan al mimiganga soñado hacemos a un lado a los niños. Cuando no tenemos un programa que lo podamos atender, cuando no tomamos en cuenta con el nivel y la atención de los adultos. Amados hermanos, una vez un pastor me dijo, cuando yo le pregunté, ¿cuántos son ustedes? Me dijo, somos 70, porque nosotros no contamos a los niños. Y me pregunté, ¿y ustedes cuántos son? Nosotros somos como 200, porque yo incluyo a los niños. Pastor Argonza Negui Chagido, Pemar Barbi, Guamaron 70. De hizo que Purigan de Amarevi Churia. Egan su cubem, Angas un pedi, Barbi Gamoya, Amar de 200, Purigan se pacaran de Nevice, Papagan Mogate. Buena cañe, Amar Dai de Dibe, Igian, Mimmi da Cargua, Egan Soña y Merve da Cargua, Pabi Gargi Benanaye. Ambasur Burrigan West Nanabuquadandaker. Igi da Cargua, Sergana, West Ubononicoe, An Abindaisi, Andio Purrigan Abindaisur, Dibe Guenacan, a Mimiga Soñado, Pedia Azurie. Tenemos que atender a nuestros niños como si fueran adultos. Amén. Wegan engudele Guenacan, tu amaro Wiscules Arbeinsa, Purrigana. Si vinieran aquí 200 personas y el templo se llena y no hay más sillas vacías, ¿a quiénes vamos a levantarlo de las sillas, mi hermano? A los niños, yo estoy seguro. Y eso es un pecado, eso está mal. No ale Guenacán. Y muchas iglesias hacen eso. Ahora que me ven por internet, tú que me estás viendo también, pastor, hermano, muchas veces hacemos eso en la iglesia. No tomamos en cuenta, no le damos importancia a los niños. Amar pasur burrigandake Guenacan. Y digan vega wegi sumacuchi Guenacan, vegan sana cuasoy malo. Ni warbo gustake Guenacan amar burrigana barwegi que yawaga cargas y suli. Y bigala nasergan gat pimmar sanado, nasapingan gat pimmar sanado. Anmar na ega de gat kunado, mimmigan dule daket sate do Guenacan. Mimiganga ammar tuwa odurdakwe, tuwa ganamakwe, tuwa we immarsawe, buena sate do Guenacan. Basura mardaido Guenacan. Porque hace 2 meses esta iglesia, mi hermano, tiene las puertas cerradas los domingos en la mañana y no estamos atendiendo a los niños porque las mujeres trabajan con las mujeres, los hombres con los hombres, porque los servidores con los servidores, porque los jóvenes con los jóvenes y nadie quiere atender a los niños porque piensa, bueno, que los niños es una pérdida de tiempo y yo le digo que eso es falso, mi hermano. Atender a los niños, trabajar con los niños no es pérdida de tiempo. Es tener visión. Amar Guenacan basur burigandai dibe. Soy do amar. Burigandi de asur taqueña. Asur do Guenacan wey maritosa. Burigan bedai dibe gibi arba dibe. Soy le dobe cauda que penica soge. Pedika soli beataña soge Guenacan. ¿Cuántos me están escuchando? Muchas iglesias no toman a los niños en cuenta. ¿Sabe por qué? Porque los niños no diezman, porque los niños no ofrendan. Pero yo le vengo a decir en esta tarde, mi hermano, no importa si ellos no diezman, no ofrendan, son niños y tenemos que atenderlos. Arburigandi manida isulichoge.
Abar pastor marsoge, wajanga diezmo odogo sulichoge. Te sukole basurdo, ser gandiani si akwar sunde, wajanga manatale dodogo. Ser gandian dakargo, ise ganega siar sunde, wajanga 20 olore diezmo odogo. Amburigandi basurda sunde, wajanga manatale duisende, agar sunde, no arguenakan amar binsa di huevo amar binsa líderes mar. Eso no es así. ¿Cuántos me están comprendiendo? Maganito voy malambegasoget. Yo quiero que cuando yo termine de predicar, que cada uno de nosotros tomemos una decisión. Tenemos 120 niños en la siesta que atender y ni uno se está atendiendo. Cada año, en el mes de enero, aquí vienen 350 niños en una semana. Tenemos niños, pero nadie quiere atender. Amarguena Camburiganday bisurdo. ¿Cuántos de nosotros como adultos somos puerta abierta a nuestros hijos o somos piedra de tropiezo e impedimos a nuestros niños a que conozcan a Cristo personalmente? Wala bigo da kargua an mariawa ga edi di amar burigani do buenakan an burigan buida que wegi penagaba positive peito sirta posi suran pastorito bido nue merdio pinza buenaditos iba wengi be posi gusmoga be burpule begati buen sursia. No se moleste cuando un niño, una niña está llorando al lado tuyo y tú estás pensando, ay, ¿por qué no sacan a este niño? Quiero escuchar al pastor. No piense eso. Un día también fuiste bebé y quizás lloraste más fuerte que ese niño que esta niña. Número 3. Los niños son importantes para Jesús porque son del reino de los cielos. Número 1, hemos visto traer de los niños a Jesús porque los niños son parte del reino de los cielos. Número 2, vimos, no impidáis a los niños porque son del reino de los cielos. Y ahora vamos a ver, los niños son importantes para Jesús porque son del reino de los cielos. Pamachi Jesús kala, mimigani binuet kueguenakan, ibigala, arbabi gargidogar mogaitosa. Peasa pindule summa kuchidi iba wagi bimbi bippi gudi gusmoga peani tosit pedió moga buenat. Versículo 14 al 16 dice la Biblia de esta manera: viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Qué escena tan preciosa y qué palabras tan poderosas. Y vio buena kanday lege Jesús mimigangatku. Y vio kangu babukay igaya burba, soy de esa pinganga. Jesús menlesit, Jesús ataisit, summaisit kuenakan, epennegua, Jesús es tiempo guine, sí summay malaitosa, huichi summay summay, sí. Dice como sí aninsado Jesús summay sigo. Miliba bukwat, pues si Jesús atade, esa pingan urwena y burriganse. Mira chamalo ese. Wichibindo Jesús. Sapingan anito malo. Mer buriganga Dios soge. Buriganan si seda malo. We margan mogat nimne inait. Ega soy de doguenakan. An marda eso carona pitki. Peda que Jesús ima. Primero él se indignó. La palabra indignarse es la palabra que se molestó, pues. Se enfadó con la gente que impedían a Jesús. No hay todo buena. Pamachi esa pinganse gatat kuwa. Babganse nanganse ga. Mimiganse urwelenay. Mer Jesús chachano. Meru alikago dumma summa siday de gua. An margalasoido. Cuague isaito choque Jesús. Jesús se enfurece, se molesta, se indigna con aquellos que impiden a los niños escuchar la palabra. Pamachistarito do buenacan.
Tule marmin miganday surmalat. Iglesia marmin miganday surmalat. Maestro marmin miganday surmalat. Nangan mimigangala. Pamugaya burbagi sumay surmalat kala. Jesús istar pedaido. Ibigabe, sabe venir todo esto. Ibigabe Dios más. Porque la Biblia dice, Él se molestó con sus discípulos. Ahí yo puedo leer, dejad a los niños venir a mí. Pero en realidad es, dejad a los niños venir a mí. Esa es la palabra, ese es el sentido de lo que está escrito aquí. Ambega sunandi dakarwa tobe kombega ausogeda. Purigan merigamala anse sedamala. Tio pap soy sabensa suli. Sapinga be marigidi. Mer burigan gamala anse sedama burigan. Urwet kisumaynado buena kambabuga. Dejad a los niños que vengan a mí, porque de los tales es el reino de Pule tutu sumas bensa, pe mimmiga babu que yo aquí summa surdive, maestro besit pape se gocha dive, mimmigan da que gala, anmar bela wegi bukwadi, amar mimmigan iglesias nada malat, taibu y surdive, pape ga mi soy modo, dejad a los niños venir a mí, pese urwe modo, pega soy modo, ikunai bianga, mer mimmigan gayan se bar mi damala, pule babu que yo urban marse urwe na beda que buena. Amén. Amén, iglesia. De esa manera, Jesús se siente cuando no atendemos a los niños. Pero hay un cuadro especial. Jesús dejó todo lo que estaba haciendo para atender a los niños. Cuando yo estaba estudiando este texto, yo me eché a reír y dije, wow, qué cuadro más precioso. Jesús estaba hablando con los adultos, pero vienen los niños y Jesús dice, adultos, un momento, voy a atender a los niños. Óigame, eso es fuerte. Jesús dejó a los adultos para atender a los niños. ¿Acaso no es importante los niños para Jesús? Peito que na buena can, pamachi summa kuchitserganga. Burigan atani daisagwa sergan ngasokudia bemargati bergus kurbinan burigan dakulo kanna sogode sergan ibu obare kuenakan pamachi mimmigan bina pela sogeitos. Amén. Aram marbina soimoga tegini go burbule mimmigan bina soge wedi guage duttu guadi ibiga bab Jesús dio pimas pensae abar soy maraninzado ibiga burigan daña amarga kati suma que anabito malo pinan burigan dacuelo pamachi soy dedo y dice, amados hermanos, dejad a los niños venir a mí. Él dejó todo lo que estaba haciendo, él dejó lo que estaba hablando y empezó a ver a los niños cuando venían hacia él y empezó a recibir de esa manera. Mujeres, jóvenes, padres, tenemos que empezar a ver qué estamos haciendo hoy como iglesia. Si estamos haciendo más otras cosas, es tiempo de mirar hacia los niños y decir, vengan niños también a recibir la palabra. Wey baganan marganagu no ni sundo buenakan. Nam besit papesidi, yago besit chapin besidi, na be grupo gin bibiar banay dibe, besoga de mi wistanyo, abito gormalo, amburiganan segornay, wisandako hermogo. Pabe mi begasoido. Nambe sidi papesidi, arbet peobichadibe, nambe nekin marset peobichadibe, wis papega mi soy modo, abitogo, wis mimidako, mimmi beabegeito se gasummaket pabigargi. Mi papega soga de buenakan. Los adultos andamos ocupados en muchas cosas y nos olvidamos de nuestros hijos. Amar mimmiga nieta doga pabuga yaburbagi summaket buenakan. Porque Jesús dejó todo lo que estaba haciendo. Porque, amados hermanos, porque tratar con los niños es prepararse para el futuro. Wegi burrigan nana buy maladam maregasun may surdive. Buena caniba wengi venikuno ni 70 años ani bebe burguito. Tú asor banana o iglesias. Ollo mado, ¿no? Entonces, burrigan llamarar basurdive buenakan. 10 años sega, 20 años sega, napiwis 20 buko dibe amaribigala. Arbelanga we mugan bukot burguin maluet. We tatkan bukot pelanga misko burguin maluet. Deiso kuale buenakanye.
Sapingan bukidar punya na mugat sunanga gotot. Pastor emijan omeni kustakke. Emijan machara ni kustakke. Emijan arbade paran dog iglesias na usuru. Artuo de gite na lau. Anga la buena campurrigan que amar arbade abelege. Atender a los niños es ver el futuro, es trabajar bajo visión de Dios, amados hermanos. Jesús sabía que un día Él iba a ir al cielo y que sus discípulos iban a morir y las personas que estaban escuchando su mensaje iban a morir algún día, pero que detrás de ellos venían esos pequeños que algún día iban a testificar que vieron a Jesús cara a cara, y Él se inclinó y empezó a atender a los niños porque sabía Jesús que el futuro de su palabra, de su reino, también estaba en estos niños que un día van a ser mayores. Pamachiway marwisido buenakan imasto. Serganga sumanya mokasto, emedian burrigan dakolo, ibiga dio bimas pensa, pamachiwisi, esa pinganiambe akabogadi, sergun malo, burgue malo, pamachiwisi, sergan bela eto buimalan milibali, pirgan besa, pirga durwansega, bela burgue malo, pamachiwisi, we burrigan angi danikidi, we buranga babuga ya burba, mimi malo edi, we sapingun malo, we sergan anito bukat burgun mardibe, we tutugwal anyay daniki, pamachiwisi pali guanakan mimigan senato. We wisi guanacanan marar vamos a cargar de iglesia aquí. Vamos a darle un gran aplauso a nuestro Jesús. Qué hombre más sabio hizo eso. Si Jesús atendió a los niños, tenemos que atender también a nuestros niños. Te voy a esperar a Guchit. Amaragosto y árbol de que canta el burrigambo. We se gabe mimi barmi da bele do emedi. Y bube durdañay mimi durday moga gardo guanacan. Tú que asistes a esta iglesia, es bueno a partir de agosto que vamos a trabajar con los niños, que tú mandes a tus niños también a esta iglesia para que tenga la misma educación de la Biblia de lo que tú estás aprendiendo. Por eso es importante tratar con los niños en su tierna edad para que el reino de Dios permanezca en ellos. Pemar nangan si pabgan bate no imar mogat. Pemar da esponja. Imar mua de gibeti odos tibe uleti galege. Mimmigan wio soy do guanacan tudo. Y bube odur da ko pelago la bingasido. Pipi guabenasi tibe iglesia se set. Pabga ya burbe que gasumma que tungu de guanacan. Tokus. Pabigar yibango chat.